Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM para nuestro programa de Diálogos por la Democracia. Hoy son los Óscares y tenemos un programa especial sobre el cine mexicano y también los medios públicos. Nos acompañará en el estudio el cineasta Armando Casas, exdirector de TV UNAM y ahora director del Canal 22, el canal cultural de México. México está viviendo una nueva época de oro en materia cinematográfica. Directores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki y Luis Estrada han ganado múltiples premios internacionales y están llenando salas de cine desde Nueva York hasta Beijing. Las películas Babel, Gravity, Birdman, El Renacido, La Forma del Agua y Roma, todas han recibido nominaciones para la categoría de Mejor Película en Hollywood. Demian Bichir ganó la categoría de Mejor Actor en 2011. Emmanuel Lubezki ha ganado la categoría de Mejor Fotografía en 3 ocasiones. Para la actual edición de los Óscares, Roma ha sido nominada en 10 categorías, batiendo todos los récords para cualquier película producida en español en México e incluso en América Latina. Ahora bien, esta no es la primera vez que México ha destacado en la palestra del cine internacional. Durante los años 40 y 50 también vivimos una época de oro en la que México se convirtió en el principal centro cinematográfico de América Latina. Pasamos de la producción de 24 largometrajes en 1940 a un promedio de 60 películas por año, llegando incluso a un pico de 124 filmes realizados en 1950. Fue la época de Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Mario Moreno, Cantinflas, Germán Valdés, Tintán y muchos más. También fue el tiempo de las grandes obras maestras de Luis Buñuel, que a pesar de haber nacido en España, dedicó su vida a hacer películas desde, para y sobre México, incluyendo Los Olvidados, por la cual recibió el premio de Mejor Director en el Festival de Cannes en 1951. Esta película ahora ha sido reconocida por la UNESCO como parte de su registro de la memoria del mundo. Hoy en nuestro país tenemos 7,182 salas de cine. Somos el número 4 en el mundo, rebasando incluso a Francia. En los últimos años, los ingresos de taquilla en México han aumentado significativamente, alcanzando 1,403 millones de pesos con 29.5 millones de asistentes en 2018. La cantidad de películas producidas en México también ha aumentado considerablemente. En el año 2000 solamente hubo 28, pero para 2016 llegamos a la cantidad de 162. 3.2% del Producto Interno Bruto de México se deriva de actividades culturales. En este rubro, los materiales audiovisuales han rebasado a las artesanías como la primera fuente de ingresos nacionales. Este despegue de la industria fílmica nacional se debe en parte a la aprobación en 2005 de importantes incentivos fiscales para las empresas y las personas que invierten en producciones cinematográficas nacionales. El lado oscuro, sin embargo, es que muchas veces la calidad de estas producciones dejan mucho que desear. ¿Sabía usted que la película más taquillera hoy en cartelera en México no es Roma, sino Mis Reyes contra Godínez? Ahora bien, México también ha sido un líder con respecto a las producciones culturales en la pantalla chica. El Canal 22, por ejemplo, se ha convertido en un referente internacional para la televisión pública. Este canal se fundó en 1993 y su primer programa, Tratos y Retratos, incluyó una entrevista de Silvia Lemos al Premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez. El primer director del 22 fue el reconocido escritor José María Pérez Gay. Entre 2007 y 2011, Jorge Volpi, ahora coordinador de difusión cultural de la UNAM, estuvo a las riendas. Este canal ha recibido múltiples galardones, como el Premio Internacional Gaviota en 2015 y el premio al mejor canal de televisión cultural en el Certamen Nacional de Periodismo en 2014.
El Canal 22 siempre ha buscado fomentar el diálogo, promover las actividades culturales y consolidar el pensamiento crítico de los mexicanos. Y a partir de ahora será dirigido por un gran cineasta mexicano. ¿Por qué los mexicanos son tan buenos cineastas? ¿Cuáles son los principales retos para la televisión cultural en México? ¿Habrá una cuarta transformación también en materia de medios públicos? No te puedes perder nuestra entrevista con Armando Casas. Pero antes vamos con nuestro libro de la semana con Walter Arellano. No le cambies. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, tenemos una grata sorpresa para los amantes del séptimo arte y para aquellos apasionados del cine mexicano. Se trata de 120 películas para amar a México, publicación coordinada por Carlos Andrés Mendiola, Imelda Hernández y Ricardo Cojuc, y nutrida con las aportaciones de más de 100 autores. A través de esta espectacular obra se hace un extenso recorrido por las 120 películas más emblemáticas en la historia del cine mexicano, desde las antigüitas hasta las más recientes. En este viaje fílmico, el lector encontrará la sinopsis de películas clásicas como Los Olvidados de Luis Buñuel, Vámonos con Pancho Villa de Fernando Fuentes, Macario de Roberto Gabaldón, El automóvil gris de Enrique Rosas. De igual manera, también incluye una amplia lista de cintas aclamadas por la cultura popular mexicana, como Ahí está el detalle de Juan Bustillo, El santo contra las mujeres vampiro de Alfonso Corona Blake y muchas más. Como no podía faltar, en este catálogo también se incluyen películas de corte político y crítica social, como la tetralogía de Luis Estrada, conformada por La ley de Herodes, Un mundo maravilloso, El infierno y por supuesto La dictadura perfecta. En esta categoría también encontramos Rojo amanecer de Jorge Fons, la trilogía sociopolítica de Felipe Casals, conformada por Canoa, El Apando y Las Poquianchis, incluso el popular documental Presunto culpable, dirigido por Roberto Hernández, entre muchas más. Además del extenso listado fílmico, el libro muestra un esfuerzo creativo que no podemos pasar por alto, fruto del trabajo de una larga lista de ilustradores que, junto con las atinadas reseñas, hacen de esta obra un texto indispensable y único para los apasionados del llamado séptimo arte y, por supuesto, para aquellos que quieren conocer más sobre el cine mexicano. Como cada semana, tenemos obsequios y una dinámica distinta para nuestros amigos en las redes sociales. Ahora les toca a los de Face. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Facebook, Diálogos por la Democracia, y comentar la foto con la dinámica. Todo esto antes de la medianoche del día de hoy. Y el lunes haremos un sorteo para seleccionar a los 3 ganadores, cortesía de nuestros amigos de Plaza y Valdés Editores. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Armando Casas es un distinguido universitario y uno de los más destacados cineastas mexicanos. Ha producido más de 15 largometrajes y dirigido numerosos cortometrajes, documentales y series de televisión para Canal 11, Canal 22, TV UNAM y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Su película Un mundo raro recibió múltiples premios nacionales e internacionales y es ya un clásico del cine mexicano. Fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y ha sido profesor de tiempo completo en el mismo centro desde 1991. Es miembro del Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, así como fundador y consejero de la Cátedra Ingmar Bergman. Ha fungido como jurado en múltiples festivales internacionales de cine, incluyendo los de Guadalajara, Morelia, Santiago de Cuba, Viña del Mar y Cartagena. Armando Casas fue director general de TV UNAM hasta el pasado 15 de enero y actualmente es el nuevo director del Canal 22, el canal cultural de México. Aquí estamos con Armando Casas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu casa. Pues usted sabe que, bueno, ya vio en la cápsula introductoria que Armando fue un director muy visionario, muy importante aquí de TV UNAM. Ahora ya pasa a otros terrenos, a Canal 22, pero le tenemos mucho cariño, mucho afecto y mucho agradecimiento por todo el empuje que dio a TV UNAM. Y es un lujo que regreses aquí a casa. No, mi casa es además la UNAM. Yo sigo siendo un profesor de tiempo completo definitivo de la UNAM y ese es realmente el privilegio. Y la UNAM es mi casa completamente.
Esa es tu pasión, tu posicionamiento. No vas a olvidarse de la máxima casa de estudios ahí no en puedo Canal además 22. porque Ajá. de veras esa es mi vida, o sea, soy académico de tiempo completo, igual que tú eres universidad de tiempo completo, o sea, podemos estar en muchos lados, pero siempre estar en la UNAM. Y tu carrera es como cineasta, antes que de director y gestor de programas de televisión. No, y esa es mi vida también. O sea, yo con franqueza, yo digo, mis trabajos de gestión han correspondido a mi propia carrera, pero además yo los veo como un paréntesis de mi propia trayectoria profesional como cineasta. Y los he aceptado, porque me han ofrecido otros que no he aceptado, Sí. porque esos han estado vinculados realmente con lo que a mí me apasiona. Primero, dirigir la escuela de cine, el CUEC, durante 8 años y medio, pues es mi escuela. Es mi escuela, claro. Ahí es donde estudié, ahí me formé, ahí es donde doy clases. Me parecía importante poder en su momento aplicar ciertas ideas que tenía a esa escuela. Bueno, me da mucho gusto, la escuela está ahora aquí en Ciudad Universitaria, vecina de TV UNAM, tiene una licenciatura consolidada, en fin, hicimos cosas que yo creía que se podían hacer y existen. Entonces, bueno, pues ese es el como lo vi. Y TV UNAM fue parte también en diversos momentos de mi trabajo como realizador. Es un espacio que siempre le he tenido reconocimiento y aprecio, porque TV UNAM siempre lo vi como la televisión de la universidad más importante de América. Entonces dije, bueno, la televisión de la UNAM, como lo potente que es la UNAM, no puede ser menor. O sea, lo que tienen que decir los universitarios a la sociedad es mucho. Claro. Había así un prejuicio donde parecía que TV UNAM tendría que ser la televisión solo académica o de universitarios y universitarios hablando entre sí. No, yo desde que trabajé aquí siempre lo concebí como somos los universitarios, con todo nuestro potencial conocimiento, los que tenemos que hablarle a la sociedad. Pues el Canal 11 ya se había adelantado. El Canal 11 igual no todos saben, pues pertenece al Politécnico, es el canal también de una universidad, pero ha tomado en serio ese trabajo de interlocución y diálogo con la sociedad, y es un poco lo que estamos intentando hacer aquí también. Fíjate que en el caso de TV UNAM es interesante porque realmente a los gobiernos anteriores les daba mucho miedo que pudiera existir TV UNAM. Por su autonomía, precisamente. Por la autonomía. Porque era difícil imaginar que la televisión de la universidad fuera una televisión complaciente o alineada a... Así es. No, inclusive ni al interior de la UNAM, la tentación de que parecía que era la televisión oficial de la propia UNAM, de las actividades del rector y sus funcionarios. No sucedió nunca. La UNAM es un espacio privilegiado de visión crítica y libertad de expresión. Entonces eso no era muy cómodo pues en todos los gobiernos pasados. De hecho, tú bien sabes que las relaciones con la UNAM, especialmente el panismo, fueron muy malas, ¿no? Fue fuerte, claro. Siempre había un cuestionamiento sobre la calidad educativa, la pluralidad ideológica, claro, pero en el fondo tenía que ver con esto, siempre les asustó. Pero tu formación de licenciatura, tienes 2 licenciaturas, ¿no? Estudiaste comunicación y literatura. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y no estudiaste Letras. cine como tal. ¿Eso lo recomendarías a los jóvenes, por ejemplo, de hoy que quieren ser cineastas? Quizás antes de estudiar cine como tal, estudiar narrativa, periodismo, estas cosas. Lo que he visto, y ya sucede en el CUEC, tú no puedes entrar al CUEC actualmente si no te inscribes previamente a otra carrera. O sea, eres aceptado en una carrera de la universidad. Tienes que hacer 2. No, tienes que ser aceptado en una, tienes que empezar a estudiarla y luego puedes presentar el examen. Ok. Me parece muy bien. A ver, el cine se nutre de la vida misma, de la cosa. O sea, nada es mejor en cualquier carrera, pero en el cine es clave que el bagaje que tengas. Porque la clave de que cuentes algo a través del cine, pues es evidentemente qué es lo que puedes, tu visión, y esta visión se nutre absolutamente de todo tu entorno, de todo lo que has aprendido y todo lo que sabes. Pues, mientras más sepas lo que sea, más vas a poder aportar en el cine. Muchos de los grandes cineastas contemporáneos estudiaron filosofía, estudiaron ciencia, hasta han sido abogados. En fin, la verdad es que es difícil pensar en un cineasta que solo sea un cineasta que tiene una formación pura de cineasta. Yo lo que recomiendo es al contrario. O sea, los grandes cineastas tienen, absolutamente, para tener un bagaje importante para
contar tu visión. ¿Y qué es la parte más difícil en el cine? El guión, la fotografía, la producción, la edición, que obviamente todos tienen sus cuestiones. Ahora hubo un debate en los Óscares, por ejemplo, mandaron algunos de los premios a los cortes comerciales, ¿no? Y ahí Guillermo del Toro responde que hay algunas áreas que son propiamente más de cine. ¿Cómo analizas las diferentes partes del cine? Depende del tipo de cine también que estás haciendo, porque el predominante es el cine narrativo. Claro. El cine narrativo es el que cuenta historias. Y la estructura de contar historias es clásica, viene desde Aristóteles. Sin embargo, pues desde Hollywood hasta México, cualquier productor está ávido de tener una buena historia. Es lo que el cimiento de una, el guión, el cimiento de lo que podría ser una buena película. No es una garantía, pero sí puede ser un cimiento muy importante. Es tener un buen guión. Es difícil que si no tienes un guión que funcione narrativamente bien, consigas que aunque tengas el mejor fotógrafo, el mejor sonidista, a los mejores técnicos o directores, que consigas que eso se vuelva una película que valga la pena o que sea importante. Entonces, el guión sí es un elemento muy significativo, pero para cierto tipo de cine, el predominante. Hay otro tipo de cine más poético, totalmente lírico, más autoral, que no tiene que ver con esto, tiene que ver con la claridad del cineasta respecto a lo que está haciendo, y en ese sentido el cineasta tiene esa visión que pues un productor le debe permitir, porque no todos los productores pues tienen las mismas búsquedas. Hay productores un poco mecenas que hacen este tipo de cine, y hay productores que están buscando pues hacer éxitos. Entonces ahí el propio director pues tiene que ubicarse donde está, ¿no? Y ser un profesional del asunto. ¿Y tu película favorita entonces, bueno, la que más gozaste hacer, que quizás puede ser diferente al más exitoso, no sé, ¿cuál es la producción que más has gozado? Yo trabajé mucho mi ópera prima, le llamamos ópera prima, la primera película que uno hace, que puede exhibirse en salas de cine y tal, se llama Mundo Raro, que es interesante, fíjate, ahora que no lo había pensado, pero es una visión crítica a la televisión comercial. Mira. La película no trata solo de eso, se me parecía muy poco trascendente si esa anécdota fuera la esencial, ¿no? La película tiene que ver con elementos de la condición humana, que es realmente lo que hace que el cine trascienda. Cuando tú estás hablando de la condición humana, algo que le pasa a una película como Roma, que es un tema muy localizado y de una época muy precisa, pues es universal porque está hablando de algo que a todos nos toca como humanos. Bueno, yo considero que esa película tiene esos elementos. El entorno sí era el entorno de la televisión comercial, y en su momento fue interesante porque era novedoso ver en el cine mexicano que se estuviera hablando de todavía una empresa muy poderosa, que es la televisión comercial, que decidía vidas, ¿no? Y además decidía pues hasta gobiernos, ¿no? O sea, la gran aliada de los gobiernos previos a han sido Televisa y peor aún TV Azteca. En su momento también TV Azteca fue una seguidora clara de Televisa en sus tendencias y tal, pero la gran aliada del gobierno mexicano que conocemos históricamente pues ha sido Televisa. Ese era su órgano de vocería oficial, a través de ellos decían todo, y estaban en connivencia, ¿no? O sea, a ambos les convenía muy bien, ¿no? El gobierno daba muchas prebendas a Televisa, y Televisa era como la famosa cita de Azcárraga, un soldado del presidente. Y tú desde la pantalla grande intervienes en esa crítica de la pantalla chica. Aunque la idea de la película no era contar solo eso, es un fondo, un poco como el fondo que hay en Roma sobre el servicio doméstico, es un fondo, o sobre el halconazo y tal, son fondos. En realidad los temas se pueden abordar de distintas maneras. Este era un telón de fondo, un telón inusitado para el cine mexicano en ese momento, porque en realidad el tema tiene que ver con la necesidad de ser alguien en una sociedad que obliga a mucha gente a significar, ¿no? Y volverse presente en ciertos espacios. Es decir, sales en la televisión, eres alguien; no sales, no eres nadie, ¿no? Puede ser un poco... Claro, aquel caso muy reciente que, bueno, hace unos 15 días en que, no sé si fue Televisa o TV Azteca, pero que hasta borraron la cara de Santiago Krill, ¿no? Cuando estaban discutiendo una reforma de medios justo en el Senado, literalmente le quitaron de la pantalla como una acción. La historia de la humanidad ha sido constante en eso. Así es.
A ver, pero ¿por qué somos tan buenos en el cine los mexicanos? O sea, no es nada más ahora, sino hasta el cine de oro, ¿no? De la época muy fuerte, importante, que México se colocó a la vanguardia internacionalmente. Hoy, pues muchos ya viven fuera, ¿no? González Iñárritu, Cuarón, pero también significan y reivindican su propia formación y su arraigo en México, mismo Roma sobre México, Amores Perros, etcétera. Y sí hay algo muy mexicano, pues, no solamente lo que son, sino lo que hacen. Entonces, ¿cómo explicas esa presencia mexicana en el cine internacional? Primero, este es un país donde una de sus mayores fuerzas, indiscutible, es la cultura. Así es. O sea, son los países, si revisamos los países con las culturas más importantes en términos históricos, este país siempre aparece entre los primeros 5 lugares, ¿no? Al lado de China, al lado de la India, Francia, ¿no? De Francia, por supuesto, en fin. Eso es indiscutible. Evidentemente eso nos da a los propios mexicanos de suyo un bagaje muy importante. Mucho orgullo y dignidad, pues, ¿no? Sí, pero en realidad el bagaje de estar inmersos en una cultura compleja Eso compleja en el mayor de los importante. sentidos, ¿no? Además una cultura, como se ve en otros países, también con gran mezcolanzas, una cultura que tiene grandes... Sincretismo. Exacto, totalmente, su propia historia es peculiar, el propio país se puede analizar desde 2 ámbitos, ¿no? Hay toda una parte donde florecieron las culturas prehispánicas que está solo en el sur, y el norte pues funciona de otra manera, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con que en general desde México podemos contar historias que son muy poderosas en el entorno cultural en el que estamos. Ahora, sí, México fue una potencia cinematográfica en los años 40, 50, la famosa época del cine mexicano, pero tuvo que ver con coyunturas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, en donde los países más industrializados dejaron de producir un cine de industria, sino producían para la guerra, o dejaron de producir lo suficiente, y entonces México no estaba inmerso directamente y pudo hacer que sus historias fueran además historias de consumo muy rápido en toda América Latina. Realmente ahí es donde tuvo la potencia. Claro. ¿Por qué? Por el idioma, por la cercanía cultural. Estos países no estaban recibiendo esos productos de la misma manera de Estados Unidos, de Hollywood. Claro. Entonces ahí se volvió muy potente México, hasta que empezó también a cerrarse a nivel industrial. El gran problema es que en el cine es que el cine mexicano de esa época empezó a ver que su Star System, sus figuras, pues se iban a otros países. La fuga de cerebros, de talentos. Sí, o dejaron de tener, o murieron, ¿no? Pedro Infante o Jorge Enrique. Murieron muy temprana edad. O sea, y entonces empezó a estancar, empezaron a temáticamente tal. Y ahí al contrario, yo diría que fue un cine muy complicado, muy donde la eclosión fue en Europa. La nueva ola francesa, el free cinema británico, y entonces en México había una intelectualidad muy potente en los años 60 que estaban ávidos de hacer cine como se hacía, o sea, como los franceses estaban mostrando que está fuera de los cánones industriales, un cine más moderno, más audaz. Entonces no siempre fue así. Eso permitió en su momento que surgiera la Escuela de Cine de la UNAM. Claro. ¿En qué año se fundó? En 1963. Ah, ok. Y surgió porque realmente era el espacio donde la intelectualidad mexicana dijo, aquí es donde podemos hacer el cine libre. Es muy interesante porque la UNAM fue el parteaguas de la apertura cinematográfica en México y en buena parte de América Latina. En el CUEC. Vamos a tomar un breve descanso, una pausa. Regresamos ahorita con Armando Casas. Aquí seguimos con Armando Casas. Muchas gracias, Armando. Estábamos hablando sobre la historia del cine y cómo mexicano en particular, como el CUEC y la UNAM, como en tantos otros temas, ha sido un semillero de producción, creatividad, de un líder en México, en América Latina en general. Y ahora llegamos a esta época, de repente, con tantas estrellas internacionales de cine mexicano. Pero, ¿eso es una coincidencia o viene de esa misma raíz? Tiene que ver porque el cine en los años 90 tuvo su momento más bajo en términos de producción. Correspondió al Tratado de Libre Comercio, no es gratuito. Hay relación entre el neoliberalismo y el bache. Absolutamente, eso está estudiado, está analizado, fue
nosotros podíamos recibir todo el cine norteamericano, 350 películas o 500 al año, y nosotros pues difícilmente mandábamos una cada 2 años. Claro. ¿no? Y matas la audiencia, bueno, bajas los estándares y ya generas otro Sin ahondar mercado, ahora ¿no? en eso, explica por el caso de Alfonso Cuarón, por ejemplo, que también es parecido de otra manera al de Del Toro. Fue un cineasta que debutó en el peor momento de producción cinematográfica, y sin embargo, él fue un cineasta junto con los que mostró un parteaguas de que los que habían estudiado en escuelas de cine podían hacer un cine que tenía otro tipo de calidad técnica y otro tipo de historias que no estaban... Y alcance internacional, ¿no? Alcance internacional, y no en principio, pero sí a nivel regional, una importancia enorme. ¿Qué pasó? Que encontraron muy rápidamente que no tendrían continuidad en México, o que la continuidad era muy escasa. Era una época donde se filmaba, si bien iba cada 5 años una película. Un cineasta no puede vivir de estar haciendo eso, no puede vivir solo de ver si hace comerciales, tal, para estar subiendo. Entonces, una obra más que el cineasta no puede, con su visión, o sea, bueno, se arriesgaron. Especialmente Cuarón dijo, bueno, tengo una oportunidad eventualmente en Estados Unidos, tengo un hijo y tal, y se fue. Claro. Tuvo ahí una suerte de oportunidad que le dieran algún par de películas, pero él siempre tuvo una visión interesante. Entendió que la autenticidad y la introspección era lo que importaba. Al haber hecho 2 películas norteamericanas industriales, podría haber seguido haciendo películas, y decidió volver a México con las condiciones que había aprendido en Hollywood. Claro. Y así Tu mamá también, que se vuelve un éxito. Ese es su primer éxito mundial. Sí. Una Esa película mexicana. Y Amores Perros de González Iñárritu, Bueno, más o menos claro, contemporáneo, ¿no? Exacto, es un poco después, son 10 años Sí. después de Amores Perros de 2000. Pero son contemporáneas estas películas. Entonces, después, efectivamente, se da cuenta que puede aceptar hacer una película con Harry Potter para aprender Claro. a hacer el uso de los efectos visuales, y hace una película como Children of Men, Niños del Hombre, donde hay una visión autoral sobre la película, en donde los efectos visuales no son solo para hacer espectáculo, Claro. son integrales para contar una historia, y entonces lo lleva a su límite con Gravity. Es una película muy complicada de hacer técnicamente, y además temáticamente es muy notable, ¿no? El tema de la soledad y esta gran alegoría que es el espacio, en fin. Y entonces se le ocurre, ganando el Oscar por Gravity, se le ocurre todavía la mejor idea. Dice, no hay nada más auténtico a mí que verme a mí mismo, o sea, que mi memoria. Y tiene todos los elementos para hacer la película más cara de la historia del cine mexicano. No lo parece, pero es interesante. Algún crítico dijo en El Mundo que era la película íntima más costosa del cine, porque es una película intimista. Parece que no es tan costosa, y eventualmente podría haberse hecho con menos presupuesto, pero él hizo técnicamente una serie de trabajos como filmar en continuidad, filmar con ciertas cosas, construir ciertas cosas que no se ven, pero que todos sabemos que son muy costosas, para contar una historia que no está evidenciando el costo, sino la introspección. Y además es mismo. muy importante que sea un mexicano que lo cuenta. Sí. Porque hay muchos intentos desde fuera de contar la historia mexicana, desde ¿cuál es el de Día de los Muertos? Coco. Sí, Coco. Sí, que bueno. a mí personalmente no me gustó nada, justamente porque se ve la mirada externa. Y yo te diría aquí que hay un asunto de una empresa importante, Pixar. O sea, Pixar es una gran contadora de historias. Sí. Tienes razón con Loto, absolutamente. Pero al final de cuentas, sabes que es una mirada externa, Sí, aunque respeta la absolutamente. cultura mexicana. Claro, y aquí, claro. aunque utilizas técnicas Es internacionales, una es una mirada totalmente externa. auténtica. Pero vamos a girar un poco la discusión, Sí. porque se nos va a acabar el tiempo No, y por no favor, hemos hablado vayamos sobre hablando, Canal sí, 22. sí. Armando, ¿cuáles son tus planes para Canal 22? Mira, pero partir del hecho de que Canal 22, que cumplió el año pasado 25 años, es un canal muy noble en el panorama de la televisión mexicana. Es un canal que nació con muy buena estrella, en el peor momento de la televisión pública mexicana, es decir, la venta de Imevisión, que fue algo terrible, fue un golpe muy Esto es grande. un 93. Exacto, sí, la venta fue un poco antes, pero porque el canal nació después de la venta, a petición, como tú sabes, de un grupo de creadores, intelectuales, artistas. Pero la venta de Imevisión es parte del programa privatizador del neoliberalismo de Salinato, ese ¿no? fue. Yo tengo muy claro esos años porque, por lo menos en el ámbito del cine, fue un desastre. El cine tuvo su momento más bajo de producción, el cine mexicano,
y la televisión mexicana perdía su televisión pública. Tendríamos que tener nuestra super empresa de Estado, se vende y Canal 22 entra como una especie de parche, pero... Pues queda ¿no? como una especie de concesión, sí, bueno, quieren, ya no, los intelectuales son muy ruidosos, tal, quieren que háganlo, y los dejó así, Con pero, Chema Pérez Gay, que es el con primer Pérez director. Gay, pero bueno, sí, y creo que él lo empezó muy bien, lo hizo siguiendo los cánones de la televisión cultural francesa, que es una gran televisión, especialmente una que se llama Arte France. Y entonces, bueno, mucha audiencia descubrimos ahí, audiencia interesada, descubrimos ahí cosas que no habíamos visto en la televisión mexicana, nunca. O sea, porque la televisión mexicana era esencialmente comercial y ya habiendo vendido la televisión pública, era un problema. Existía, por supuesto, el Canal 11, pero el Canal 11 tenía muy poquito presupuesto, muy poquitos elementos para trabajar, hacía cosas muy interesantes. El Canal 11 creció necesariamente porque se empezó a volver el canal público que tenía más antigüedad y con el que se podía apelar y más abierto. El Canal 22 es un canal que nació como canal cultural y eso ha sido muy importante para la identidad del canal. Eso es esencial, es un canal muy noble porque tiene una audiencia muy fiel, lo tiene muy claro lo que significa tener un canal cultural. No cualquier país del mundo tiene un canal cultural. Pero no deja de ser un poco elitista, o no. Pues, o sea, ¿cómo visualizas hacia el futuro el tema? Sí, comparte las propuestas que estoy haciendo, es decir, este es el canal cultural de México y debe ir más allá de las bellas artes y de la alta cultura. La tiene que presentar, la tiene que hacer, la tiene que trabajar, y lo ha hecho muy bien y hay más formas de hacerlo, pero cultura pues es más allá de eso. O sea, yo parte de las cosas que voy a trabajar es ver la palabra cultura, el concepto de cultura como este conjunto de pautas y valores que tiene una sociedad. Y vamos a hacer cultura política, vamos a hacer cultura cívica, vamos a hacer cultura patrimonial, cultura indígena, hagamos cultura popular muy claramente. En fin, todas las posibilidades de la cultura deben estar en el canal cultural. Efectivamente, la cultura no tiene que ser elitista. Si el canal no tiene por qué ser un canal elitista, debe ser un canal en que nos sintamos realmente acogidos, de que vamos a encontrar ahí nuestros valores culturales en todos los ámbitos, ¿no? Una de las cosas que a mí me emociona mucho que vamos a hacer, espero que pronto, tiene que ver con las lenguas originarias. En el año de las lenguas indígenas, la cantidad de grupos importantes de rock, rap o hip hop que hay en este momento que cantan en lenguas originarias. Increíble, ese es el sincretismo del que hablábamos, sí, pero ¿no? son muy atractivos. Claro. De repente, estos temas que consideramos importantes, pues no hay que verlos de lejos, no hay que verlos como apagador, como que solo nos digan que son importantes, hay que verlos cercanos a nosotros. Son muy emocionantes. Realmente el rap, el hip hop en general puede ser muy atractivo y hablado en otomí, en maya, o sea, tú los ves, no le estamos haciendo ningún favor, son gente que son Por supuesto, hacen son un trabajo grandes muy artistas, bueno. yo los he escuchado. Exactamente. Y así hay muchos ejemplos de que podemos ver de que no deben ser ajenos. Mira, lo que creo que al canal le hace falta que hagamos es el debate. El debate. Es un canal muy, muy interesante respecto a su presencia y la presencia, pero no estamos debatiendo los temas culturales y los temas de política cultural o políticos que inciden en la cultura, que casi todos tienen que ver con esto. El Tren Maya no es un caso solo de turismo y tal, esencialmente es un concepto cultural. Así es. O sea, discutámoslo. O sea, discutamos en serio de qué es la cosa. Con posiciones diferentes, con evidencia, con argumentos, con cuestionamientos. Discutamos una serie de cosas, como aquí en la propia universidad discutimos en su momento la exposición de Barragán por la polémica de las cenizas en el anillo de Barragán, y fue un debate de mucha altura, con visiones encontradas de mucho nivel, que bueno, que es lo que creo que debemos inyectarle al canal, el debate cultural. Pero eso suena muy democrático, Armando. Bueno, es que la crítica, ¿no?, de algún sector es que, y ahora lo que va a hacer Andrés Manuel con la Cuarta Transformación, es que con los medios públicos hacer una ideologización y una manipulación de las mentes, que esos medios van a ser de gobierno, no de Estado. Y lo que tú estás diciendo es otra cosa. Bueno, a ver, pero es que quien dice eso solo puedo considerar dos sentidos. Con todo respeto, es una absoluta ingenuidad y desconocimiento
conocimiento y respeto que lo piden. Y la mayoría es mala fe. O sea, la verdad es de que... plano. No, pues es claro, además es pensar que León cree que todos son es decir, como hay un grupo de gente que ha trabajado en los medios que considera que siempre ha estado al servicio del gobierno en turno y ofrece sus servicios al Claro, gobierno. aunque esté en el sector privado, pero Ese es una muy especie de medio evidente. público Bueno, desde la lo televisión privado. comercial mexicana ha sido la principal aliada del gobierno, de los gobiernos mexicanos anteriores. Sí. Una de las principales, y de mutua conveniencia, en detrimento de los medios públicos, por cierto. Entonces, que no hay que tampoco pensar que la televisión pública tiene que competir Claro. con la televisión comercial, lo que son excluyentes. En países de primer nivel y en muchos países de todo tipo conviven muy bien, Por supuesto. ¿no? España es un ejemplo de eso, Estados Unidos, en fin, Canadá. Lo que el presidente está proponiendo es una coordinación de los medios públicos. Hombre, yo lo pedía a gritos y todo. Es exactamente, coordinémonos. Estamos Canal 11, en Notimex, este momento, IMER, Canal 22. Radio Educación, el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión y por supuesto el Sistema Público de Radiodifusión, coordinarlos. Y ahí va a estar Genaro Villamil, Genaro Villamil, la cabeza, sí, pero lo cual a mí en lo personal me da mucha confianza. O sea, Sí, parece, igualmente, a mí me gran parece que amigo. desde la propuesta del presidente de quienes estén en ciertos medios, ya de línea deja claro cuál es la idea. Entonces, voces críticas como Genaro, San Juana, como Aleida, no solo críticas, o investigadores como Aleida y Gabriel Sosa Plata, por ejemplo, pues evidentemente nos Y dan... Álvarez Lima también viene de una trayectoria muy independiente de Morena, por ejemplo. Sí, en fin, creo que se puede ver que hay un perfil de la gente que propuesta que difícilmente alguien que lo conoce, esa es mi opinión, debe esperar que lo que van a hacer estos medios van a ser dóciles a lo que diga el gobierno. Bueno, Claro. o no, y no es un asunto de docilidades, o que estén al servicio del gobierno. El propio presidente de la República deja claro que ese no es el propósito de los medios. Desde ahí partimos bien. Pero como no lo creen, porque como efectivamente mucha gente ha trabajado a la idea de tenemos que trabajar soldados del gobierno, pues ¿no? sí. La idea es y que además, eso se va a bueno, esa repetir, lógica ¿no? que la entiendo, ¿no? Si trabajamos para el gobierno, pues tenemos que trabajar para el gobierno también. No, nada le hace mejor a los gobiernos democráticos Así es. que la discusión, el debate de altura. Y la democracia, como tú dices, en general, abrir los espacios. Así Entonces, es. como medios públicos, cuál es nuestra obligación? Abrirnos al servicio público, abrirnos a las audiencias y abrir los espacios plurales. A mí, pues sí, me parece un gran ejemplo lo que es la propia universidad, ¿no? Es difícil de creer y de mala fe a veces se ataca que la universidad es un espacio de pluralidad, de visión crítica, de búsqueda de la vanguardia, de la transmisión del conocimiento, en fin, de estos valores que yo creo que están en esos espacios también, pero que deben afianzarse. Hay historias muy sólidas en los medios públicos mexicanos como la radioeducación, ¿no? Que la radioeducación ha sido, independiente de cualquier gobierno, ha sido un espacio muy firme respecto a su propio perfil y importante y tal. El propio Canal 22, en fin. Creo que esto es una muy buena noticia para los medios públicos, es muy buena noticia para la sociedad. Claro. En el contexto además global, en donde en el mundo los medios públicos son medios importantes. Sí. Entonces, pues realmente lo que se abre es una perspectiva para que las audiencias realmente tengan una mayor pluralidad donde elegir. Por supuesto. Y que los medios de manipulación o de control desde el poder, pues eso más bien es del pasado y ahora esperemos esta nueva época de pluralidad. Absolutamente. ¿No? Yo lo veo en la voluntad de este gobierno absoluto, me parece que es el momento. Y además está en la ley. Claro, y por supuesto. O sea, está en la ley. Bueno, que no luego se cumple, pero ahora sí. Pero tienes razón. La ley, que además como papel está muy bien. Claro. Porque además son principios que se tomaron para hacer la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, tomaron de la UNESCO, y son principios democráticos, absolutamente, y encabezando los principios la independencia editorial. Sí, así es. Entonces,
yo no concibo un sistema de medios públicos que no tenga independencia editorial. ¿Cómo concibo la coordinación? Bueno, potenciando esos medios, o sea, trabajando coordinadamente y perfilando los diversos canales que estamos haciendo, pues para optimizar los recursos y nuestro propio trabajo. Excelente, Armando. Sí, los esperas unos minutos más. Hay unos estudiantes, como siempre aquí, que nos dan otra perspectiva para nuestros invitados. Si esperas unos minutitos, aquí van a estar contigo después del corte. Vamos con la sección de recomendación con América y regresamos con Armando Casas y algunos estudiantes. No te vayas. Hola amigos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra sección Diálogos Recomienda. Para ponernos más a tono con la temática de hoy, les quiero invitar a la exposición temporal en el Museo del Estanquillo, titulada ¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor del cine mexicano. Con esta muestra, bajo la curaduría de Rafael Barajas, El Fisgón, y del cantante César Costa, se busca rendir homenaje al cine nacional, pero sobre todo a los grandes protagonistas que han quedado en la memoria de miles de hogares mexicanos. Como lo ha hecho la India María, Consuelo Guerrero, Cantinflas y Tintán y muchos otros actores más. A lo largo de la visita podrán sumergirse en la historia del humor mexicano, a través del cine, sus inicios y la transformación de la comedia desde el México independiente hasta la comedia ranchera. Se encontrarán con las primeras escenificaciones que se realizaron en nuestra bella ciudad, los espectáculos urbanos como las pastorelas y representaciones que nos muestran los diferentes estilos de vida en la metrópoli. Además, al llegar al final del recorrido, podrán ponerse a bailar o simplemente sentarse a apreciar y disfrutar fragmentos de las películas en las que el baile tropical, la rumba, el cha-cha-cha y el mambo se hacen presentes. La entrada es totalmente gratuita. La exposición temporal está disponible hasta el 28 de abril en el Museo del Estanquillo, que se ubica en la calle de Isabel la Católica número 26 de la colonia Centro Histórico. No te quedes con las ganas y lánzate. Esta fue mi recomendación de la semana. No olviden seguirnos y estar al pendiente en nuestras redes sociales para descubrir más recomendaciones y actividades que preparamos para ustedes. Nos vemos el siguiente domingo. Hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno por si sale algo que sea regular. Pues eso fue una partecita de coplas de Dos tipos de cuidado de Jorge Negrete y Pedro Infante, de la película clásica de 53, Dos tipos de cuidado. En mi opinión, el mejor momento musical que tiene el cine mexicano. Mira. Es en estas coplas tan sencillas, claro. Además, el encuentro de dos figuras, la única ocasión que estuvieron juntos en una película fue en esta. Pero además, yo esta me la sabía de memoria y me gustaba tararearla y tal. ¿Lo tocas? ¿También tocas guitarra? No toco, cantada en lo personal, pero me gustan por ahí muchas veces que se pueden aplicar en la vida personal, claro. Muchas veces, ¿no? De repente por ahí hay una donde dice uno de ellos, hay que obligarlo a entender. Ajá. Creo que eso se puede aplicar en muchos casos. Eso, vamos a dar la bienvenida a nuestros estudiantes, Aide, Omar y Emiliano. Empezamos contigo, Aide. Sí, claro que sí. Bueno, hola, yo soy Aide Payán, estudiante de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi pregunta es, ¿a qué retos se enfrenta el cine mexicano en la actualidad? Bueno, el principal, sin darle mucha vuelta, es las formas de exhibición. Realmente el cine mexicano no es un ente homogéneo, está muy abierto. Creo que la producción, a diferencia de otras épocas, pues ahora es muy abundante. No podemos hablar de industria porque no hay, ese es parte del reto que seguramente va a poder atender ahora de manera muy decidida Mariano Barros del Instituto Mexicano de Cinematografía. No podemos hablar de industria porque las políticas culturales respecto al cine no son muy favorables al productor. Sí. Entonces el exhibidor es el que lleva la mayor parte y los espacios de exhibición son muy difíciles. Producimos más películas que nunca, pero se ven muy poco la mayoría de ellas. Entonces la gente conoce 3, 4 y obviamente las más comerciales. Las otras
Solo tienen básicamente espacios como la Cineteca Nacional, que es un espacio espléndido, pero la Cineteca Nacional está saturada. Entonces, pues ya hay otro grupo que ya no llega ni ahí. Ese es el gran reto que tiene nuestro cine. Y hay un monopolio, ¿no? 2 o 3 empresas que controlan hay ahí, dos ¿no? empresas de exhibición. Eso es esto va a cambiar. Parte de lo que lo está mostrando es lo que sucedió con la película Roma, que por ser una película de una OTT de Netflix, los exhibidores no quisieron pasarla porque no cumplía las condiciones. Bueno, pues ahí, curioso, al gigante le ganó otro gigante de otra manera, y seguramente va a obligar a que la exhibición cambie. Pero tiene que ver con la exhibición. Nuestras películas no están llegando a sus audiencias. El reto de esta administración, y está en la Secretaría de Cultura, es el acceso de las audiencias al cine mexicano. Es el gran reto que tenemos. Muy bien, vamos con Omar. Hola, mi nombre es Omar Ballesteros, estudiante de la especialidad en guión cinematográfico en la Facultad de Cine. Mi pregunta es la siguiente: ¿es necesario estudiar en una escuela de cine para poder dedicarse al cine? Mira, curioso que la preguntes tú, que estudias en una escuela de cine. No se estás pensando si debes ir ahí o no, estás ahí por algo. No es necesario, como en otras profesiones. No todos los cineastas que están trabajando estudiaron en una escuela de cine. No será así en otras profesiones, pero en la cinematografía sí, especialmente las artísticas, así. No es necesario, hay muchos ejemplos, pero sí te voy a decir una cosa. En mi opinión, la escuela de cine es el mejor camino. Es el camino más corto y el camino más satisfactorio. ¿Por qué? Porque en la escuela de cine encuentras gente que está ávida de aprender el cine igual que tú. Ahí encuentras tus colegas, ahí encuentras las ideas, ahí estás hablando de este tema. Y si tú vienes de otros espacios tal, te va a costar más trabajo. El gran ejemplo otra vez es Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, ¿dónde creen que conoció a su fotógrafo de todas sus películas? A Lubezki. En la escuela de cine, en el CUEC. Y conoció a la gente conectada. Y así, los grandes equipos cinematográficos se arman en escuelas de cine. Segundo, pues es el mejor camino porque la transmisión del conocimiento pues se estructura y es más rápido aprender bajo la tutela de un maestro de maestros, que con toda la capacidad que tengamos, que como autodidactas o con los golpes de la realidad, ¿no? Sí va alguno que va perdido, pero lo más rápido y lo mejor es la escuela de cine. No es necesario, pero sí, en mi opinión, es lo mejor. Muy bien. Emiliano. Hola, me presento, me llamo Emiliano Coria, y igual estoy estudiando la especialidad de guión en la Facultad de Cine. Y bueno, mi pregunta va más por la línea de los medios públicos. Sería en concreto, ante la reducción presupuestal, ¿cuál será la propuesta de Canal 22 para mantener o acrecentar la calidad de su programación? Pues mira, de entrada, creatividad, imaginación y oportunidad. Lo que creo que vamos a poder dejar muy claro es que no todo lo que podemos ver en la pantalla solo significa dinero. Sin lugar a dudas lo necesitamos y tienen suficiente. Siempre queremos más, podemos hacer más cosas si tenemos más. Pero hay posibilidades importantes, con imaginación y creatividad, de hacer cosas que llamen la atención y sean atractivas. ¿Cuál es la apuesta? En principio, contenidos atractivos. Un contenido atractivo siempre va a tener una audiencia. Y eso es por lo que el Canal 22 va a apostar. Ahora, tiene un presupuesto más reducido, porque en realidad el recorte de ese presupuesto ha sido pues en el sexenio pasado, y me parece increíble cómo en el sexenio pasado en general los espacios culturales fueron recortados. La Escuela de Cine del gobierno, el CCC, es impresionante cómo le bajaron el presupuesto, y el Canal 22 también. Bueno, en la actualidad solo lo que está marcado son las políticas de austeridad. Las funciones sustantivas están ahí, no vamos a dejar de hacer lo que se hacía, y lo que vamos a poder es crear algunas cosas con base en lo que pues considero que es por lo que también estoy ahí, de manera creativa y con imaginación. ¿Cuánto perdió nada más el presupuesto con el último sexenio, Peña Nieto? Pues perdió un porcentaje como del 20%. Mira. Sí. Muy bien, seguimos con Aide, te regreso contigo. ¿Cómo influyen las plataformas digitales al cine mexicano? Bueno, las plataformas digitales se han convertido en uno de los espacios más importantes de recuperación
del cine. La exhibición que le llamamos theatrical, que es en las salas de cine, representa muy poco como recuperación, si no es un éxito muy contundente, pero para que lo sea primero tienes que estar en 1000 salas, tienes que tener una inversión importante de promoción, es complicado. Y pocas películas consiguen eso, porque la repartición del dinero en la taquilla le da un porcentaje muy pequeño al productor, la verdad es que siempre sale perdiendo. En cambio, las plataformas son una venta directa que pagan, algunas de ellas pagan bien, y eso se ha vuelto un importante espacio de recuperación. También es un importante espacio de visibilidad porque las plataformas están creciendo exponencialmente. ¿Cómo influyen? Bueno, inclusive otra vez vuelvo al ejemplo de una película como Roma. Roma, ni más ni menos, cualquiera la puede ver si está en una plataforma como Netflix, en el momento que quiera, aunque no la vean en la sala de cine, en el mundo, que donde llegue Netflix. Entonces, una película que Netflix distribuya de esa manera, pues influye de manera decisiva en la visibilidad que tiene. O sea, no es un juego suma cero, pues. O sea, el hecho de que esté en Netflix no reduce de una manera muy fuerte la presencia en las salas. No, de hecho eso es el ejemplo de Roma. Se hace la película puede ser, inclusive Roma es la película más costosa en la historia del cine mexicano y está presente en la sala de cine. La cantidad de gente que la quería ver en sala de cine es impresionante, pero no la tenía porque las cadenas comerciales no la quisieron pasar. ¿Por qué? Porque la experiencia no es la misma. Yo no soy un fundamentalista de las películas, se tienen que ver en la sala de cine y ya, como tampoco lo es Alfonso Cuarón o no es Guillermo del Toro y otros muchos cineastas. Se ve donde a ti te acomode verla. La tendencia actual es muchos de verla hasta por teléfono. Yo no lo haría jamás, yo no vería una película por un teléfono móvil. Pero claro, yo tengo una pantalla adecuada para eso, sonido y tal, no todo el mundo lo tiene, yo lo puedo hacer en mi casa y no perderme grandes cosas, pero es cierto que la experiencia es diferente. El caso otra vez de Roma. Roma, efectivamente, verla en una sala de cine le da al espectador una experiencia casi hipnótica. ¿Qué es lo que decía Buñuel del cine? Las salas de cine se apaga la luz, estás con un conjunto de gente y estás viendo hacia un mismo lugar. Sí. La experiencia comunitaria te cambia las cosas, pero además esas salas, las buenas salas, están acondicionadas para que tengas un sonido óptimo y una imagen también ideal que no necesariamente tienes en tu casa. Muy bien. Te voy a interrumpir porque hay otras preguntas aquí. Omar, por favor. ¿Qué es lo que le hace falta al cine nacional mexicano para que vuelva a tener ese auge que tuvo en la época de cine de oro? Mira, hay que entender que la época de oro se entiende porque el cine mexicano, por la cantidad de producción, que eso sorprendentemente hace algunos muy pocos años llegamos a no solo la misma, sino más. La producción más alta de películas mexicanas se dio en el 53, inclusive con 135 películas, y la más baja se dio en el 97 con 7 películas, 9 películas en realidad. Wow. De ese precipicio, muy gradualmente, hasta hace muy pocos años, 3 años para acá, estamos produciendo más que en la época de oro, rebasamos las cifras, ya producimos 175 películas. Bueno, la producción, por lo visto, no es solo el cambio, era importante, porque si no ahora hay más producción que nunca, inclusive en series de televisión. Lo que debemos propiciar es que se haga un cine auténtico y que la gente que quiera acceder a ese cine lo pueda hacer. En este momento el cine no está contando con sus audiencias. La gente desconoce dónde está un cine que le podría interesar y que no se ve en ningún lado. No llega a las salas de cine comerciales, le cuesta mucho trabajo estar en espacios con la Cineteca y si está ahí, pues es para un público localizado. Ya el DVD y el Blu-ray ya no son formatos que casi se utilicen, son solo para películas muy grandes. Entonces, las OTTs, pues no necesariamente, ese es parte del reto, no necesariamente están consumiendo o poniendo en pantalla el cine mexicano, algunas ciertos no. Esa es parte de lo que necesitamos hacer. ¿Qué le hace falta? Lo resumo una palabra, legislación. Si hay reglas claras para propiciar, como en otros países, fomentar el cine mexicano, que hay una que ya funcionó, que es la
la aportación de impuestos, ¿no? Una exenciones fiscales para aportar al cine mexicano. Esa funcionó haciendo más cine. Bueno, ahora para hacer buen cine y se vuelve una industria deben legislarse sobre temas como la propia exhibición y el fomento al cine mexicano para que llegue a sus audiencias. Muy bien. Una última pregunta de Emiliano. Como ahora director de Canal 22, ¿qué oportunidades tienen los jóvenes si quieren apoyar e incidir en el ámbito laboral de este canal de cultura? Bueno, totalmente. De hecho, vamos a empezar con un programa nacional. Jóvenes que se insertan en el trabajo. Jóvenes construyendo el futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Pues evidentemente el Canal 22 le toca ser parte integral de eso. Es decir, vamos a entrar en el programa y vamos a tener una cantidad de jóvenes que obviamente interesados en la televisión, trabajando y teniendo tutores de cómo se hace televisión. Absolutamente se va a abrir el espacio para que los jóvenes, más que nunca en la historia, puedan intervenir. Eso sí es totalmente nuevo, porque pues, sin un programa como este, ¿cómo haces? O sea, servicio social, por supuesto, y tal, pero hay ciertos límites. Con un programa como este, pues evidentemente la nobleza de que aprendan un oficio y luego eventualmente incidan en el mismo espacio es importantísima. 2, por supuesto, propiciaremos programas hechos por jóvenes. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, donde hay ya un grupo de profesionales muy jóvenes que deben tener visibilidad a través de un canal como este. Caras jóvenes en la pantalla misma. Bueno, sí, por supuesto, eso tendremos que hacerlo también. Sí. ¿Algún último mensaje? Tenemos 30 segundos antes de despedirnos aquí para la UNAM, para tu casa. Mira, la UNAM me parece que da un gran ejemplo de cómo hemos venido trabajando en el país, podemos seguir trabajando en el país, hablando de lo que deben ser los espacios públicos, lo que debe ser el camino del cine. Creo que podemos ser optimistas porque yo no había visto hasta ahora, por lo menos, la voluntad y las políticas claras respecto a lo que una sociedad democrática debe hacer con sus medios públicos, el cine. Y una sociedad democrática debe hacer que las audiencias se encuentren con lo que hacen los medios públicos y, por supuesto, la cinematografía nacional. Pues muchísimas gracias, Armando. Espero que regreses de nuevo pronto y gracias a usted por seguir con nosotros. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en Diálogos por la Democracia. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él.